Nuevamente, Lionel Messi, Ronaldo son los dos potenciales aspirantes al Balón de Oro. Los candidatos. Hay 30 nominados, pero se queda entre ellos. Messi tiene 3. Esta vez 5 balones de oro y Ronaldo tiene 3. Ay, Cristian, ahora que tú estás haciendo ese comentario deportivo, permíteme decirte. Sí. Ya yo lo hice, pero quiero compartirlo con ustedes. Pero excluya lo del dogado y las muchachas. No lo voy a excluir. Óigame, Cristian, fuimos al play el sábado a Juan Marichal, el Quiqueya. Qué cosa que está fea y sucia. Y arrabalizada. Arrabalizado también, Chávez. Las pantallas de antes son unos esqueletos puestos allá en los fields, en el right field, en el left field, que han quitado las pantallas. Lo que hay una pantallita que no funciona. ¿Cómo? Una porquería que no dice ni el nombre. Que se ganaron el año queda pasado. endosado, frixado. Una porquería de pantalla. Qué feo está ese estadio, pero el Escogido y el Licey, lo dije y lo estoy repitiendo, que me están escribiendo sobre eso, gente que me está dando la razón. Sí. Y encima de eso, unas chicas en el dugout del Licey, muy vulgares. Nacionales e internacionales. Una vestida hasta de león, de tigre. Yo lo que quiero que me come el tigre, bailando esa vaina. ¿Oíste, Cristian? ¿Y dónde es eso, Gonzalo? En el dugout. ¿Y usted no me llamó para yo eso? Mire, y quiero que sepa, Cristian, que un grupito de niñitos que lo llevaron los liceístas, pero niñitos disfrazados de peloteros, subió en el dugout bailando. Yo lo que quiero que me come el tigre con las tiguerazas esas. Y cintura y cintura. Y cintura. No, eso no puede ser. Es una manifestación muy artística. Vulgar y muy feo. Consuelo. Y el play está muy feo. Que arreglen el play. Con el play, doña Consuelo tiene razón. No siga dando detalles de esa muchacha del Licey, pues yo no quiero saber del Licey. Pero si usted sigue hablando me voy a convertir en liceísta. Son dominicanos. Permíteme antes de que entremos con el invitado, manifestarle mi respaldo y solidaridad a los hermanos Ditren. Por lo menos yo soy amigo yo soy muy amigo de Felipe y amigo, no tan amigo del amigo Ignacio. Vicente Ignacio. Murió la mamá. Su madre murió, sí. Sí. Un abrazo a Ditren a todos. Doña Caridad Flores, sí, madre de ambos. El cuerpo va a ser expuesto a partir de las... Bueno, ya, era las 4 de la tarde. Okay. Un abrazo, Felipe. De las 6 de la tarde y un abrazo, ingeniero Ignacio Ditren. Solidaridad a esos amigos. Bueno, Nanfi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, está aquí con nosotros a propósito de una ley que cursa en el Congreso, que afectaría derechos constitucionales de los dominicanos, pero además nos trae aquí la nota importante de una decisión del Tribunal Constitucional que tiene que ver con el habeas data, con los derechos que uno tiene sobre sus datos, que es sumamente importante y que vamos a permitir que sea él, que fue el que tuvo la iniciativa frente al Constitucional, que nos pueda comentar esa decisión del Tribunal Constitucional. Buenas tardes, Nanfi Rodríguez, bienvenido a Sol de la Tarde. Muchas gracias, buenas tardes al staff y sumarme a las condolencias a la familia Ditren por el deceso de su madre, ¿no? De entrada yo quiero felicitar al staff del programa porque en los distintos espacios que dirigen siempre dan un espacio de mucha preferencia al debate de estos temas que están relacionados con crear un ambiente de mayor transparencia, pluralismo político, desinhibición de la sociedad dominicana frente al sistema político. El día de hoy, el Tribunal Constitucional nos ha notificado una sentencia de gran trascendencia. Yo pienso que es una victoria ciudadana, una sentencia histórica, porque ha pronunciado un fallo en el que modifica la ley de habeas data, como decía Cristian Jiménez, para que los ciudadanos y ciudadanas de a pie, comunes y corrientes, puedan acceder a los bancos de datos de los organismos represivos del Estado, llámese Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Departamento Nacional de Investigaciones,
y cualquier organismo de investigación del Estado. El tema es el siguiente. La ley 172-13, que fue votada en el año 2013, establecía que los ciudadanos podían acceder a los bancos de datos que se llaman sociedades de información crediticia privados para ver los datos que en esos bancos reposaban. Sin embargo, excluía la posibilidad de que una persona pudiera ver los datos que un organismo de seguridad tiene sobre sí. Nosotros entendimos en ese momento que en el contexto de una constitución que proclama un Estado social y democrático de derecho, eso era inaceptable. Claro. Es decir, si hay un bien que hay que tutelar, es el nombre el dominio del nombre de las personas y sobre todo frente a un gigante como es el Estado, ¿verdad? Es fácil tutelarlo frente a una, como lo llaman los ciudadanos, a un CICLA, a un buró de información. Sí. Ahora, el Estado, como decía el profesor García Enterría, por más que se agache, es un gigante. Entonces, frente a ese Estado es que hay que tutelar los derechos de la gente. El doctor Domingo Porfirio Rojas Nina y el joven abogado José Gregorio Cabrera y un servidor, Nanfi Rodríguez, aunamos esfuerzos e interpusimos el recurso un año después de promulgada la ley, en el 2014, y el Tribunal Constitucional ha fallado dándole la razón a los recurrentes, a los peticionarios, y a partir de este momento cualquier ciudadano puede pedirle a los organismos de seguridad del Estado que le ofrezcan la información que tiene sobre sí. Si el organismo de seguridad se opusiera o no accediera o no le hiciera caso, lo que es muy común en este tipo de sociedades, entonces el ciudadano se podrá proveer del recurso constitucional del habeas data y un juez podrá ordenarle al organismo de seguridad que le entregue las informaciones que reposan en esa decisiones. Que no hay que ir a la justicia, sino simplemente apoderarse de la sentencia y ir al juez. Acudir a... Pero ¿cómo se concreta esto? Si a mí me interesaría saber qué tiene el DNI de mí. ¿Cómo la decisión establece cómo canalizarlo? O sea, ¿qué yo tengo que hacer? Le escribo, tengo que ir allá, me lo ponen en línea. ¿Cómo es esa parte operativa si lo especifica la sentencia? Mira, lo deseable es que las sentencias del Tribunal Constitucional se ejecuten de manera inmediata por el principio que establece el artículo 184 de la Constitución de la República, que establece que son precedentes vinculantes para todos los poderes públicos. Incluso acabamos de tener el tercer congreso del TSEC, del tribunal, que es el tema. Eso quiere decir que las sentencias del Tribunal Constitucional en la República Dominicana tienen fuerza de ley para todos los poderes públicos, incluso para el presidente de la República y para el Congreso Nacional. Un suprapoder. Entonces, deberían ejecutarse. Ahora, no dejamos de reconocer que en la jurisdicción constitucional y en la jurisdicción de los derechos humanos hay dificultades para la ejecución de las decisiones que se hay una cultura del desacato, dilo como es. Eso no solamente es República Dominicana. En otra parte. Porque el tema de esto es que esas decisiones de derechos humanos siempre se van a ejecutar frente al Estado o contra el Estado. Entonces, el Estado busca. El Estado busca todos los medios. Y que es demasiado grande. Bueno, el Estado tiene. Para no cumplir. El Estado tiene la fuerza coercitiva. Sí. Entonces eso hace que definitivamente. Te dan por otro lado. Hasta te cobran los impuestos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Las decisiones del Tribunal Constitucional se deben ejecutar de pleno derecho. Si no se ejecutaren, hay un debate sobre ese tema. El Tribunal Constitucional, tengo entendido, está redactando un reglamento que va a incluir incluso posibles audiencias con los responsables o con los órganos que desacatan. Y hay una serie de vías de carácter incluso civil, la posibilidad de establecer embargos retentivos contra los órganos que desobedezcan las decisiones del Tribunal Constitucional. Contra sus titulares. Incluso la posibilidad en otros países, en países como Colombia, se ha puesto en práctica la posibilidad incluso de producir por la vía del tribunal la destitución del funcionario. Sí. Entonces, estamos hablando de que en el proceso de la construcción del Estado constitucional, nosotros no podemos hacer caso omiso a las decisiones del tribunal. Vamos a dar por bueno y válido que los organismos de seguridad del Estado, frente a esta sentencia, que es una sentencia que reconoce que ellos
desempeñan una función importante, sí, que tienen que tener información sobre los ciudadanos. Tú mismo dices que tiene una excepción esa sentencia en caso de que se afectara la seguridad nacional, ¿verdad? Sí, no, la excepción está referida al hecho de que el ciudadano pide que se le ofrezca la información. Y si esa información representa algún obstáculo para el desarrollo de una investigación en curso. Exacto. En curso, no que se alegue de que, bueno, nosotros tenemos investigación de Luis José Chávez desde 1982. Sí. No, tiene que haber un caso abierto. Abierto y además con solicitud de juez y eso. Tienen que motivarlo. ¿Qué pasa cuando el organismo de seguridad emite esa motivación? Que esa motivación entonces se hace judiciable. Sí. Un juez va a valorar si esos elementos de juicio de los organismos de seguridad, entonces son válidos y ciertamente tiene que tener la ductilidad de entender la función de un organismo de seguridad. Si hay una investigación abierta, tiene que darle el espacio de preservar el secreto de esa información. Ahora, si no es así, si es un simple medio para eludir la sentencia o para eludir, ganancia de entonces el juez ordena al organismo en la entrega de la información al ciudadano. A ti hay que agradecerte, Nanfi. Se establece el mecanismo de lograr la información que tiene un organismo determinado sobre un ciudadano. El mecanismo es el siguiente. La ley 172-13 de protección de datos personales establece el procedimiento para solicitar la información ante la sociedad crediticia de información, ante el Buró de Información, que es el mismo que se utiliza. Y ese es el mérito de la sentencia. Lo que hacía la ley era sacar a los organismos de seguridad de ese procedimiento. Perfecto. Entonces, lo que hace la sentencia es decir, no, incluirlos. Están sujetos a este procedimiento. Si este procedimiento no prospera por diferencias entre el organismo de seguridad y el ciudadano, entonces un juez tutela esa diferencia. Perfecto. Yo decía, Nanfi, que a ti hay que agradecerte y a la institución que tú representas, Fundación Prensa y Derecho, el hecho de que te haya tomado el esfuerzo de dar a conocer, es decir, de divulgar el contenido de esta legislación. Aquí sucede con mucha frecuencia que se dictan leyes importantes, fundamentales para la vida ciudadana o de la sociedad en sentido general, y la mayoría de la gente no la conoce. Eso es un vicio de nuestro sistema institucional. Se emiten leyes importantes, pero generalmente no se difunden, no hay un proceso de divulgación para que el ciudadano tenga la posibilidad de empoderarse de esas iniciativas de tipo legal que generalmente le favorecen. Bueno, a ti también hay que agradecerte a Luis José Chávez que haya pasado por la política con decencia. Tú fuiste un político activo y ocupaste posiciones importantes. Y eres un hombre honesto, un hombre común, no eres un hombre rico. Eso se llama decencia, eso quiero agradecerte a ti. Gracias. Mira esto, nosotros estamos en un proceso de construcción de la cultura constitucional en República Dominicana. Yo pienso que al Tribunal Constitucional le corresponde, le compete una parte muy importante. Y creo que con las dificultades propias que tiene, que como dije la otra vez, se maneja entre sacos de arroz en el INESPRE. Debajo de un almacén de cebolla. Bueno, peor todavía. Con esas dificultades. Y no toman una decisión, eso es vergonzoso. Con esas dificultades, el tribunal está sacando sentencias importantes, como esta, la sentencia sobre libertad de expresión, aquella sentencia que también llevó el proceso de la Fundación Prensa y Derecho, cuando Indotel pretendía autorizar a los organismos de seguridad del Estado a meterse en las conversaciones, en las comunicaciones de los ciudadanos. Sí, ha sido valiente, es un tribunal que ha sido valiente. Mira, una cosa. Quizá por eso se le mantiene entre arroz y habichuela. Entre arroz y habichuela y debajo de la cebolla. Miren una cosa, sí, hombre, deben sacar el INESPRE de ahí. Una decisión administrativa, hombre. Y meterlo o llevar el tribunal a un lugar ahí en el mercado, ¿cómo se llama? Entonces, ¿quién va a estabilizar los precios? Llevarlo al mercado, que eso no tiene que estar en el centro de la capital. ¿Quién va a estabilizar los precios? Ese departamento no tiene que estar ahí. Nanfi, dice el senador, permíteme, si terminaste la exposición del tema de la sentencia del día de hoy, abordar otro de los temas que está en discusión en el Congreso y del cual tú eres parte vinculante porque has sido un defensor de esta materia. El senador Tommy Galán hoy ha dicho que no votará y no aprobará el proyecto de ley que cursa en el Senado, que tengo entendido que es el senador
Vargas, el responsable como autor. Son varios, son dos temas diferentes. Son dos temas totalmente diferentes. Okay. Pero en este caso él dice que ese proyecto primero tipifica a los directores de medios como colaboradores, lo pone entre comillas, como chivatos, como chivatos de los organismos responsables represivos del Estado. Y también dice que eliminará el secreto profesional del periodismo. Claro. Esos dos aspectos, yo tengo entendido que tú fuiste llamado ya al Senado de la República a exponer sobre este tema. Así es. Bueno, el presidente de la Comisión de Medios del Senado, el senador Charlie Mariotti, me llamó el pasado martes, me pidió una opinión consultiva sobre el tema. Yo le redacté mis opiniones, se le entregué, y él pidió nueva vez que este martes compareciera ante la comisión en pleno y otra, no sé si la de justicia, a las 3 de la tarde para socializar las ideas. Ahí hay un tema que es fundamental. El secreto profesional de los periodistas es una cláusula que está contenida en el artículo 49 de la Constitución de la República. Yo voy a explicar qué es el secreto profesional, porque parece ser que no hay una comprensión de parte de los redactores de qué es el secreto profesional de los periodistas. El secreto profesional se refiere a una garantía, a un instrumento procesal que tienen los periodistas para cuando son llamados por las autoridades en medio de una información que ha generado revuelo, de esos culebrones que se descubren por filtración, por ejemplo. Sí. Para que revelen la identidad de la fuente. El secreto profesional es el secreto de fuente. Sí. De la fuente que le suministró esa información. La identidad de la persona que ha escrito, si no se ha escrito, si no ha firmado. Si queden todos los detalles. O, en este caso, por ejemplo, hemos visto cómo en sociedades como la sociedad colombiana, que vivió 50 años de una guerra fratricida, se filtraron informaciones o hubo cooperación en algún momento entre la guerrilla y la prensa, o entre los paramilitares y la prensa. La prensa no tiene que ver con bando. La función de la prensa es servir información a la ciudadanía. Si tiene que servirse de cualquier medio, eso es una cuestión, no es un debate ético. No es un debate ético. Lo importante es sacar la información. A la cual tienen derecho los ciudadanos. A la cual tienen derecho por la Constitución. Ese es el tema. Entonces, el derecho a la información. Imagínense ustedes. Verás. Que se le pida a un periodista que ha sostenido una entrevista con un guerrillero y que ha suministrado una serie de informaciones que dé la identidad o el lugar, etcétera, de dónde está ese guerrillero. Si ese periodista se rehusara, entonces es procesado penalmente. Sí. Eso es una barbaridad. Una barbaridad. El secreto profesional busca crear un blindaje a la clase periodística para que pueda realizar uno de los periodismos más importantes para la democracia, que es el periodismo de investigación. Entonces, es inconcebible que se pretenda que los directores de medios de comunicación tengan que, al llamado del fiscal o de cualquier autoridad, ofrecer identidades u ofrecer fuentes de las informaciones que publican. Eso equivaldría a implantar un régimen de censura en la República Dominicana, y por eso nosotros le hemos dicho al senador Galán que celebramos la iniciativa del senador José Rafael Vargas, del senador Manuel Guichara y del senador Guichardo, del senador Luis René Canaán, que los tres han suscrito. Abrazo, Luis René. Estos proyectos de leyes. Son dos proyectos, uno para modificar la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, y la otra para instituir una legislación sobre el tema de la protección a la intimidad, sobre el tema de la protección a la propia imagen, etcétera. Está todo muy bien, pero estas libertades, cuando se regulan mediante legislaciones, tienen que tener a la vista el marco constitucional y esto que estamos hablando. También como el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los tratados internacionales de derechos humanos, Naciones Unidas, cómo han desarrollado la doctrina esos derechos. No podemos partir de referentes inadecuados para regular esos derechos. Por eso pienso que lo que está haciendo el Senado de la República es lo adecuado. Abrirse
al debate. Él lo dijo, José Rafael, conversamos con él. Que es simplemente... Lo que querían era oír las opiniones. Socializar el proyecto. Socializarlo. Y abrir a la opinión. Sí, que acaban de dar una película, dicho sea de paso, 3 años le metieron a una periodista norteamericana por no revelar la fuente. O sea, anteriormente, parece que ya en Estados Unidos eso también hace tiempo que... El tema de Estados Unidos, mi querida amiga Consuelo de Dígame Pradera, usted. es que 3 años le metió el fiscal y el juez. El tema de Estados Unidos es que después del 11 de septiembre, ella no podía revelar la identidad de un agente de la CIA. Ella lo reveló y ellos decían que eso era un tema de seguridad nacional. El tema es que los Estados Unidos hoy no es un referente para la protección de los derechos fundamentales. Qué interesante. Porque después del 11 de septiembre todo esto ha hecho aguas. En nombre de la seguridad pública, de la lucha antiterrorista. El desafío de las democracias es garantizar la seguridad pública tutelando los derechos humanos. Sí. No podemos decir que en nombre de los derechos humanos, en nombre de la seguridad pública, hacer aguas, hacer papel mojado a los derechos humanos, porque entonces es todo menos democracia. Mira, aquí vino un joven que yo le entregué el documento a una abogada que trabaja con el doctor Surún y ojalá ella pueda ayudarlo. Él vino porque él ha ido a buscar un papel de buena conducta y le dicen que no se lo dan porque él tiene una ficha. Dígame cuál es la ficha, donde yo tengo que averiguar dónde está esa ficha. Que no, que fuera allá a Vallaguana, ¿verdad, Lea? A Vallaguana, al juzgado de Vallaguana. Es al Ministerio Público que tiene que ir. Allá le dijeron que ellos no saben lo que él le está diciendo. A Procuraduría lo mandaron otra vez al pueblo. Él vino a Procuraduría. Y el pueblo lo manda a Procuraduría. Tiene una base y el caso que yo le he entregado el el documento porque le dijimos, venga por aquí. Porque no le pueden dar ni siquiera un trabajo porque no tiene la ficha de buena, o sea, el papel de buena conducta. Y él no sabe qué hacer. Ya yo le entregué el caso a una abogada, que por cierto se lo dije a él, porque es una persona muy humilde y necesita su trabajito. ¿Qué se hace en esos casos? Ir a la justicia. La abogada tiene que ir a la justicia a ver qué es lo que sucede con él. Bueno, el tema del antecedente penal es un verdadero desafío en la sociedad dominicana. Ahora, mira qué interesante, una artista que todos apreciamos y queremos, como Isabel Pantoja, que acaba de, fue condenada, cumplió una parte de la condena, etc. Ahora empieza el proceso para borrar su antecedente penal, que dura 3 años, en el 19. Hay un procedimiento establecido en España para borrar el antecedente penal. En República Dominicana, una persona que es fichada, pura y simplemente cae en un limbo respecto del derecho, lo que llama el derecho al olvido. Oye, eso. Y a la reinserción social. El artículo 44 de la Constitución de la República establece cuándo una persona debe pasar a un registro de antecedentes penales. Eso no es por cualquier quítame esta paja, ni en cualquier parte del proceso. Dice el artículo 44 que es cuando ha intervenido una providencia calificativa. Sí, cuando el juez de la instrucción, que es un juez de la fase intermedia del proceso penal, ha encontrado elementos para enviar a juicio de fondo a una persona. La práctica es que en República Dominicana las personas se fichan en la Policía Nacional y esa ficha muchas veces se transfiere a la Procuraduría General de la República y entonces esa persona no puede obtener lo que se conoce como papel de buena conducta, que es el antecedente, el certificado de no antecedentes penales, y eso es una violación de los derechos de las personas. Es un desafío. Oye, pues el pobre, él está desesperado. Yo tengo el documento, ya yo le busqué el abogado, la voy a llamar mañana. Es que esta cosa, para ver si le ha podido resolver. Consuelo, un infeliz que lo han puesto a dar viajes para allá y para acá en Vallaguana, que no, que sí, que vete aquí, vete allá. Y él no sabe, desesperado nos llamó a nosotros. Es que siempre son infelices. Sí, es verdad. Ese es el problema, porque la justicia corre a 2 velocidades. Una para los ricos y otra para los pobres. Hablando de eso, un reenvío, el caso del señor de una Trafin, 13 reenvíos. ¿Eso es posible? ¿Eso es denegación de justicia o está bien? ¿Eso es normal? Porque son 13 reenvíos que tiene. Yo diría que es normal en el sistema procesal penal dominicano. Pero eso es bárbaro, ¿verdad? Mire, un amparo. El amparo es una vía
Es un recurso. En Santiago, gajes del oficio llaman aquí. El hijo de Jordi. De Jordi Veras, estuvo en el primer nivel como 40 reenvíos. Sí. Y después en corte, sí, duró 2 años de reenvío. Este va por 13 reenvíos. En corte no sé cuánto, pero un horror. Mira, el recurso de amparo o la acción de amparo, que es una acción constitucional, se ha instituido en la República Dominicana para dar una respuesta rápida de tutela a los derechos fundamentales, que no son más que los esenciales. Uno de los avances más importantes de esa Constitución. Ese recurso se puede interponer, de acuerdo a la doctrina internacional, con un papelito. En México hay experiencia de que en papel de servilleta los presos, los reclusos le mandaron a un juez el recurso y el juez lo acogió. Y ese recurso se debe decidir en una sola audiencia. Se debe decidir. Sí, porque si no, no tiene sentido. Establece el procedimiento. Bueno, por eso el amparo está secuestrado por el procedimiento ordinario en la República Dominicana. Eso es reenvíos, notificación de documentos. El amparo es urgencia. Claro, o sea que está desnaturalizado. Es un amparo sobre los derechos. ¿Qué tanto ha cambiado en los últimos tiempos a partir de la nueva Constitución y los cambios que se han producido a nivel del sistema judicial dominicano? El tema, por ejemplo, de la prisión preventiva. Que todo el mundo sabe que la mayoría de las cárceles dominicanas están llenas, repletas de presos en situación en que no se le ha dictado una sentencia definitiva. Mira, el impacto de la reforma constitucional en el sistema de justicia ha sido muy mínimo. Yo diría prácticamente no se ha sentido. Yo creo que el gran impacto de la reforma constitucional ha sido en la jurisdicción constitucional. Es decir, el hecho de que se haya constituido el Tribunal Constitucional, que el tribunal sea un órgano de tutela de derechos fundamentales, de que los jueces de amparo entiendan sus roles y de control de constitucionalidad abajo entiendan sus roles, es un paso dialéctico en términos del ordenamiento jurídico en República Dominicana. Pero la situación de la justicia ordinaria es una situación penosa, colapsada. Por eso la cantidad de reenvíos. Y sobre los reenvíos, fíjese lo que pasa con eso. La Suprema Corte de Justicia instituyó un sistema de medir el desempeño de los jueces. Ese desempeño es meramente formal, es decir, es un desempeño que está relacionado con la cantidad de audiencias que un juez tenga durante el año. Entonces, puede ser que un juez tenga 600 audiencias en el año. Y 2 por día. 600 audiencias en el año, pero que de esas 600 audiencias tú puedes tener 20 audiencias de un caso. Nosotros acabamos de litigar en un caso que las partes estábamos de acuerdo, ya cansados, fatigados. Oye. Le decía un magistrado, los testigos ya van a hablar, nosotros concluimos brevemente, vamos a... No, mire, aquí está, le estamos suministrando el orden de los testigos y son 2 por audiencia. Ya usted sabe, en un expediente donde hay 15 testigos, estamos hablando entonces de 7 audiencias que regularmente tienen un intervalo entre 1 y 2 semanas. Solo oír los testigos, eso se va a diferir entonces durante 2 meses. 2 meses. Dios mío. Después entonces viene todo el debate sobre la prueba, todo el debate al fondo. Es decir, tenemos un problema respecto... ¿Y el juicio abreviado no resuelve esa parte? El juicio abreviado es otra cosa. El juicio abreviado sí camina rápido porque es un acuerdo que se va a dar entre el Ministerio Público, el Ministerio Público con el Ministerio Público para formular una acusación y que el imputado asuma responsabilidad. Entonces, es un formalismo de subir. Ahora, el juicio abreviado tiene sus bemoles. El juicio abreviado ha venido a ser una puerta de escape del tema del microtráfico. Si todos los expedientes de microtráfico, la gran mayoría de los expedientes de microtráfico y relacionados con droga, cuando uno está en los tribunales, todos los juicios abreviados son de ley 5088. Es decir, todos. Y yo sobre eso tengo mis objeciones en el sentido de que el juicio abreviado es una garantía procesal importante para desembarazar la carga procesal de los tribunales. Ahora, no puede ser que
que todo sea droga y que todos los casos de droga califiquen para ello. Finalmente, estimado ¡ay, amigo Dios Nanfir, mío! tu juicio sobre el foro del Poder Judicial. Bueno, del Poder Judicial. Mira, yo pienso que la cumbre, compañero. yo la califiqué como una cumbre para una justicia que esté en el suelo. Ay, carajo. No creo que haya habido tal cumbre. Se produjo un ejercicio de parte del presidente de la Corte Suprema, pero no se ha generado el debate necesario sobre el tema del Poder Judicial. Ahí hay un problema que está ahogado por falta de recursos, ahorcado, sin presupuesto, y esta política del Poder Ejecutivo. Ahorcado. Pero se tiene miedo en el Poder Judicial de acudir al recurso que tienen, porque deben acudir ante el Tribunal Constitucional ya. Deberían. Y los jueces en este país no deberían estar en los tribunales, deberían estar en su casa. Sí. ¿Cómo? ¿Tú estás planteando que la justicia debe estar cerrada? Sí, que se paralice la justicia para que el Poder Ejecutivo cese con la violación continua de la Constitución de la República y del tema por fin de la asignación de presupuesto. Ay, Dios mío. ¿Hay huelga? La ley, sí, huelga. ¿En huelga de los jueces? Como que se vayan para su casa. Ay, como Argentina o como en cualquier país. No que se paren a hacer el show que están haciendo. Para su casa. Para que los jueces se vayan para su casa como se van los médicos. Atención, Mariano. Para crear una situación de atención del Poder Ejecutivo respecto de la necesidad de recursos que necesita el Poder Judicial. Yo he dicho que el presidente Medina piensa que el combate a la pobreza es repartir recursos para conejos y ese tipo de cosas. El tema de la justicia es un tema transversal de la lucha contra la pobreza. Son los pobres los que van a la justicia. Sí. Los ricos tienen su justicia. Resuelven su problema. No, y tienen su justicia privada, tienen sus jueces privados de arbitraje. Ahora, son los pobres los que van a la justicia. Entonces, en una situación en que el Poder Ejecutivo ha violado de manera reiterada el principio de separación de poderes, ha violado la autonomía del Poder Judicial, no ha querido consignar el presupuesto que por una ley que no es de la justicia. La gente cree que la ley de autonomía presupuestaria del Poder Judicial es de la justicia, no de la justicia. Esa es una ley de autonomía presupuestaria que se votó para la Cámara de Cuentas, el Congreso Nacional y el Poder Judicial en medio del proceso de reforzamiento institucional. Como una extensión del concepto del contenido constitucional. La ley es anterior. El Poder Ejecutivo ha respetado el presupuesto, la autonomía del Congreso y de la Cámara de Cuentas. Ahora el Poder Judicial no lo ha hecho. Para que ustedes tengan una idea, al Poder Judicial este año o el año próximo le corresponderían, de acuerdo a la ley, que es el 2.6% del presupuesto nacional, 2.66. Le corresponderían 19 mil millones de pesos. ¿Saben ustedes cuánto le están dando? 6 mil millones de pesos. Eso es lo que le dan al plan social de la presidencia o al despacho de la primera dama. Sí. Entonces, ese es un tema muy sensible en términos institucionales y nosotros entendemos que la justicia, los jueces dominicanos no pueden seguir como convidados de piedra, como el que ve llover, pura y simplemente. Tienen que tomar acciones concretas, acciones sociales que llamen la atención de quienes administran el presupuesto del país. Muy bien, muy bien, gracias, Nanfir. Duro, directo. Bueno, Nanfir Rodríguez, el compromiso doctor aquí Nanfir tiene que venir con más frecuencia. Porque hay muchos temas en ese orden. Que los jueces se vayan para su casa. Que merecen ventilarse. Que los jueces se vayan para su casa. Eso está duro. Mire, ahí está el presupuesto de la nación, lo que se le asigna a cada provincia. Ese es un tema de pobreza. Ese es un tema de pobreza. Ese es un tema. ¿Quién va? Yo siempre pongo el ejemplo que es bien gráfico. Cuando una mujer, es que se resuelve, el otro se resuelve con cuarto. Claro. Entonces lo que se fuñen son los pobres, los que no tienen los que cómo accesan pagar día la a día, al que le matan un hijo, que le matan un hermano, al que le matan. Cuando que no una mujer es agredida, una mujer es agredida. Así es. Una mujer que trabaja es agredida, víctima de violencia intrafamiliar. Toma la decisión de ir, que es una decisión, digamos, muy dramática, una decisión muy seria, ¿no? Ir a la justicia. Ir a hacer la denuncia. El sistema ese día no puede recibirla, porque el sistema está agobiado, está de casos, filas, etcétera, desorden, furgones, una justicia en furgones. El diablo, carajo. Una justicia en furgones. El sistema no puede recibirla. Ya la señora ha pedido el primer permiso en el trabajo. Sí. Pide el segundo permiso.
el segundo día. No puede poner la bendita. Y después se enfría y el marido ya la está acechando para darle otra golpeada. Almeta está muerta. Y hasta para matarla. Entonces, ¿es o no es la justicia una cuestión de pobreza? Gracias, Nanfi Rodríguez. Muy bien, Nanfi. Presidente de la Fundación Prensa y Derecho. Brillante, como siempre. Gracias, nos encontraremos luego. Una justicia en furgones. El país lo requiera. Sí, Cambio fuera, Mauricio.